Muy bien, hemos dicho que el apóstol Pedro utiliza una forma de escribir en sus cartas que corresponde a un griego muy elevado, una forma muy, diríamos, llena de arte a la hora de escribir. Y de hecho esta porción que acabamos de leer, si uno la lee de nuevo como para pensar en ella, como para meditar y estar lentamente analizándola, esta porción bíblica que acabamos de leer es poética. Está organizada de una forma magistral. Cada versículo es la secuencia del otro y la profundidad de las ideas. Para el aprendizaje nuestro y para la finalidad de mi tarea, que es exponer la Biblia, yo tengo el siguiente arreglo. La fe que salva es, primeramente, una fe que me protege, una fe protectora. La fe que salva es una fe que es probada, es una fe que lleva un proceso y dentro de ese proceso hay prueba. Y por último, la fe que salva es una fe en Cristo. De esa manera podremos examinar esta porción del 5 al 9 de la primera carta de Pedro y quedará claro para nuestras mentes qué es lo que dice el texto. Así que vamos a la primera parte. La fe que salva, una fe que protege. Dice el verso 5, lo leo de nuevo. Mediante la fe, es decir, mediando la fe, haciendo la fe su trabajo, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Cuando la fe hace su obra, dice Pedro, ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La idea de protección que la fe realiza como mediadora en nuestro favor tiene que ver con vigilar o velar, custodiar como a alguien que está preso. La idea del apóstol Pedro es que la fe nos tiene a nosotros bajo reja. La fe nos tiene a nosotros presos, resguardados. ¿Pero para qué? Para salvación. Y lo hace utilizando o promoviendo la actividad del poder de Dios. Ahora, el concepto de que somos protegidos o resguardados, cuidados como a un preso. Ustedes saben cómo cuidan a los presos. A veces yo he estado en el hospital y llegan 2 o 3 escoltas con alguien que está detenido. Lo tienen esposado en los brazos o esposada a las piernas y no le quitan la vista de encima porque se les puede dar a la fuga. Pues la fe hace eso con nosotros. Nos tiene presos, resguardados por medio del poder de Dios para el día de la salvación que está al final de los tiempos. Y digo que esta idea no es nueva en la Biblia. El apóstol Pablo dice lo siguiente, escuchen, estamos leyendo a Pedro, pero ahora escuchen a Pablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios no es la paz nuestra, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ella los va a proteger, ella los va a guardar, ella los va a vigilar sus corazones y va a vigilar sus mentes. Y va a hacer que su corazón y que su mente esté en Cristo Jesús y no en ninguna otra cosa. Podemos decir nosotros, bueno, gloria a Dios por eso. Alabado sea el Señor por eso. En la fe que salva, en la fe cristiana, Dios tiene una labor de preeminencia. Dios tiene una tarea de protección sobre nuestras almas y lo hace a través de la fe. Lo hace utilizando la fe. De esa manera guarda nuestra mente, como dice Pablo hablando de la paz de Dios. Es la paz de Dios que opera por la obra de fe que está en nosotros. Guarda nuestra mente, guarda nuestros corazones. En Gálatas también dice Pablo lo siguiente. El versículo anterior era Filipenses 4:7. Ahora voy a leerles Gálatas 3:23. Dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Lo ve de nuevo el concepto de alguien que está preso. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. El apóstol Pablo dice que todos aquellos que han de ser salvos, todos aquellos que fueron salvos, todos ellos empezaron por el mismo lugar, bajo la ley. ¿Y la ley qué hace en nuestras vidas? La ley nos condena como pecadores. Cuando tú lees la ley de Dios,
te das cuenta que eres deudor delante de Dios. Te das cuenta que eres un pecador. Cuando tú lees la Biblia y la examinas, yo estoy leyendo Proverbios y es increíble cómo golpea nuestras almas. Proverbios lo hace. Son 31 capítulos, suficiente para leer uno por día durante el mes. De manera que termina usted aprendiendo sabiduría. Proverbios afecta a nuestras almas. Dice un montón de cosas sobre la lengua, dice un montón de cosas sobre la falta o necesidad de sabiduría que tenemos, sobre la forma de ser necio. Por ejemplo, para mí, para mi alma, para mi mente, el libro de Proverbios dice que las palabras suaves aumentan la persuasión. Las palabras suaves aumentan la persuasión. A veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan caso. ¿Y cuál método utilizamos? Los gritos. ¿Y eso qué va a hacer? Dice Proverbios. Va a hacer que sus oídos se cierren. Las palabras suaves aumentan la persuasión. Por eso los abuelos son tan famosos, porque ellos dicen, no, papito, ¿qué está haciendo? No, mi amor, venga, mire. Y decimos nosotros, me encanta mi abuela, me encanta mi abuelo. Bueno, algunos tuvimos alguno que otro abuelo de esos de palabras suaves, ¿verdad? Pero las palabras suaves aumentan la persuasión. Y si tú y yo tenemos la tendencia a usar palabras fuertes, hirientes, que lastiman, cuando lees eso te sientes pecador. De manera que eres encarcelado, te sientes prisionero y luego dices, Señor, perdóname. En ese momento acabas de ir a los brazos de la fe. Iniciamos todos cautivos bajo la ley. Toda boca se cierra bajo la ley. Todos nosotros quedamos bajo condenación bajo la ley. Todos nosotros decimos que solo Dios es santo bajo la ley. Pero luego, gracias a Dios, dice Pablo en Gálatas 3:23, para ser entregados a la fe. Una vez que llegas a la fe en Cristo por medio de la proclamación del Evangelio, una vez que ves lo que Dios ha hecho a tu favor por medio de la persona y la obra de Cristo, ahora quedas prisionero, ya no de la ley, sino de la fe. Ahora estás bajo la labor de mediación de la fe en nuestro favor por medio del poder de Dios. Así que la fe cumple una labor de protección. Ella está mediando para que el poder de Dios opere en mi vida. La Biblia dice con respecto al poder de Dios lo siguiente, Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, ¿y qué más? Y el poder y la gloria por siempre. Amén. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tú, oh Dios, solo tú tienes el poder. Es ese poder de Dios el que nos va a cuidar a nosotros de la tentación, el que nos va a guardar de la tentación. ¿Y cómo es que ese poder de Dios va a llegar a operar en mí? Por medio de la fe. Por medio de la fe va a ocurrir, no por medio de las obras, sino por fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estaba viendo algo ahí que me apareció un día en internet, se llama la ruta del samurái, ¿verdad? Y ustedes saben que los samuráis tienen fama de muy disciplinados, de muy ordenados. Bueno, si crees eso, déjame decirte que eran unos hombres asquerosos con unas prácticas horribles, para que no idolatres a los samuráis. Pero tienen fama de ser hombres muy disciplinados para la guerra, muy disciplinados para la batalla. Que alguno de ellos decía que un verdadero samurái tiene que pasar 24/7 entrenándose para la guerra. Pues imagínate eso, perfeccionando sus artes, perfeccionando el arte de matar y el arte de hacer combate, pelear. Bueno, como cristianos, tú podrías ser como un samurái y aún así no tuvieras fuerza para vencer la tentación. No importa qué haga el hombre en sus propias fuerzas, no va a poder. Si la gracia de Dios no se extiende, si Él no opera, solo de Él es el poder. Solo Él tiene la capacidad de cuidarnos de la tentación. Y lo que va a hacer que ese poder entre a favor mío es la fe salvífica, la fe que salva. El ejercicio de ese poder de Dios nos conserva y nos libra de las tentaciones
y en las tentaciones. Ustedes se acuerdan de que Pedro, el mismo que está escribiendo lo siguiente: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. El mismo que escribió eso, un día Jesús le dijo: Pedro, Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte como al trigo. El mismo que escribió esto, Jesús le dijo: mira, el diablo, Pedro, te ha pedido para hacerte así como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe, justamente esa que te va a sostener, justamente esa que te va a proteger, para que tu fe no falte. ¿Usted conoce a alguien más de los 12 discípulos, los 12 apóstoles originales que fue zarandeado? ¿Usted conoce a alguien más en quien el diablo entró? Sí, se llama Judas Iscariote. Y Jesús le dijo a Judas que lo que vas a hacer, hazlo pronto. El diablo entró en él. Judas fue y vendió a Cristo por unas monedas. Luego vio todo lo que le estaban haciendo a Jesús. Judas fue y devolvió esas monedas. ¿Y sabes cuál fue el resultado al devolver esas monedas? Pues ninguno. No hubo marcha atrás. No hubo ningún cambio. Jesús fue crucificado. Cuando Judas vio todo lo que estaba pasando por haber vendido a Cristo, Judas sintió tristeza, sintió dolor, devolvió la plata y fue y se ahorcó. La fe no sostuvo a Judas porque él no tenía fe. Era un hijo del diablo, era un hijo de condenación y estaba infiltrado entre los 12. Así lo dijo Jesús muchas veces. Pero a Simón Pedro, ¿qué le pasó? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Y Pedro qué fue lo que hizo? Judas vendió a Cristo y Pedro negó a Jesús. Lo negó con maldición. Lo negó después de haber dicho: yo jamás te negaré. Pedro insistió 3 veces diciendo: maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Y como alguien dijo una vez: ¿y tú crees que así maldecían los pescadores? Así nomás. Probablemente sus maldiciones fueron aún más severas, encerradas bajo la palabra maldita sea para nosotros. Pero ¿cómo maldice un hombre sin escuela? ¿Cómo maldice un hombre del vulgo? ¿Cómo maldice un pescador cualquiera? Pues así maldijo Pedro a Cristo. Dijo: maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Y cuando él dijo eso hasta 3 veces y el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Cristo y Cristo lo estaba mirando. ¿Cómo crees que se siente eso? Salió corriendo a llorar. Y si no hubiese tenido fe, hubiese salido como Judas a quitarse la vida. Pero ¿sabes por qué se sostuvo? Por la fe, que no es una obra de hombres, es un don de Dios. La fe fue la que lo sostuvo. Y ahora Pedro, siendo un viejo, dice así con la tinta: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Como dice nuestro canto, canta aleluya, canta aleluya. Si hay algo que te tiene aquí sentado y siendo santo, es la obra de Dios, mediando la fe, trabajando la fe en nuestro favor. Así que, hermano mío, meditemos en este aspecto de que la fe es protectora. La fe nos protege. El apóstol Pablo oraba por eso. Dice en una de sus cartas: con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Escuchen: y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Por eso siempre oramos por ustedes, dice, para que Dios los considere dignos e intervenga en sus vidas. Porque Dios podría simplemente retirarse y decir: avancen hacia la condenación. Pero Dios, oramos para que Dios dé un paso al frente, intervenga en nuestras vidas, nos considere dignos de detenernos de ese camino por el que vamos, que es de perdición, rescatarnos y reorientar nuestras vidas para salvación. Y eso ocurre por la obra de fe. Y oramos, dice Pablo, para que esa obra de fe sea con poder, con poder. Hermanos, a veces nosotros
nos ponemos a jactarnos de lo que antes éramos en nuestra necedad. Y lo que antes éramos, aquello de lo cual nosotros obteníamos gozo, aquello de lo cual nosotros obteníamos vanagloria, eso hubiera terminado en condenación. Alabado sea Dios que intervino, nos detuvo en un ejercicio de la fe como mediadora en nuestro favor. Así que la fe media entre el pecado mismo del creyente, entre el mundo que nos rodea y la obra de Satanás. La fe está mediando entre nosotros y nuestro pecado, entre nosotros y el sistema del mundo que nos rodea, entre nosotros y las obras de Satanás mismo que son para destruirnos, de manera que nosotros no vayamos por esa línea, sino que operados por el poder de Dios, sigamos caminando para salvación. Eso habla de una fe activa, de una fe que no es pasiva, de una fe que está trabajando. El cristiano enfrenta luchas en su vida diaria como cristiano. Todas esas luchas son batallas de la fe. Son obras que la fe está también lidiando. Entonces la fe no es pasiva. Ella tiene acciones sobre aquellos que la poseen. Una de ellas, mediar la protección del pueblo de Dios para la salvación final. Pero no es lo único que Pedro dice sobre la fe. Volvamos la mirada a primera de Pedro 1, ahora en el versículo 6. Dice lo siguiente: para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes, en esa salvación que vendrá en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Verso 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así que lo que está diciendo Pedro aquí, yo lo he titulado como una fe probada. La fe que salva me protege, pero la fe que salva también pasa por evaluación. La fe que salva también es probada. Y es probada, dice la Biblia, por diversas pruebas. Es una fe que pasa por diversas pruebas. Nosotros pasamos por esas diversas pruebas de manera que se logra ver si la fe nuestra es una fe legítima, sí o no. El apóstol Pedro dice, aunque ahora ustedes están afligidos por diversas pruebas. La palabra afligidos no significa que nosotros estamos llorando. Lo que significa es que nosotros estamos siendo atacados por diversas pruebas. Y el término diversas es sumamente interesante porque lo que quiere decir es que es muy amplia la forma en que estamos siendo atacados. Yo pienso ayer o antier cuando estaba yo meditando esto de nuevo, me venía a la mente mi papá. Todos los que lo conocen saben que tiene camiones jalando caña. Y de la noche a la mañana te llaman, ¿verdad? Que se varó esto, que se dañó aquello, que lo otro. Y hay que, tal vez él viene entregando el turno, tiene que salir corriendo a lidiar con esa prueba. Y a veces dice uno, ya superado eso, gracias a Dios, ya va caminando el camión. Y va para la casa y lo vuelven a llamar. Otro problema. ¿Cómo se enfrenta eso? Cuando estás cansado, cuando te hace falta dormir y va uno en diversas pruebas. Estaba recordando también a Rafa que nos acompaña, ¿verdad? Rafita, le digo yo de cariño. Rafita tuvo un camión, ¿verdad? Estuvo jalando caña. Y si yo mal no recuerdo, le levantaron el volteo con la caña y se reventaron las cadenas. O no era el camión de Rafita, no me acuerdo. Pero se sufre, por lo menos el de Rafita sí estaba varado allá un día en Río Cañas, justo delante mío. Tratando de hacer negocio, ¿verdad, Rafa? Tratando de hacer empresa. ¿Y qué llegan? Aflicciones, aflicciones, aflicciones. Y si estás en Cristo, de muchos más ángulos, empiezas a ser atacado. Diversas pruebas, de una gama muy amplia. Dice la Biblia en Juan 16:20, escuchen. En verdad les digo que ustedes llorarán. Jesús dijo, en verdad les digo que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará.
Ustedes estarán tristes. ¿Qué les parece eso? En verdad les digo, ustedes llorarán, ustedes lamentarán, pero el mundo estará alegre. Ustedes en cambio estarán tristes. Y luego dice, gracias a Dios por eso, pero su tristeza se convertirá en alegría. Un día. Y mientras tanto recibo flechas desde diferentes ángulos. Los demás se alegran, el mundo se alegra en disparar. El pecado se alegra, el diablo se alegra. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, somos afligidos de muchas pruebas, desde muchos ángulos, desde muchas formas. ¿Para qué? Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, dice el verso 7, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor. Los tres términos, alabanza, gloria y honor, tienen que ver con un proceso como de darle a alguien la condecoración que se merece. Han visto que a veces la gente va a la guerra a pelear y por alguna razón que solo Dios sabe sobreviven. Sobreviven a una guerra terrible y vuelven, algunos mutilados, algunos pierden la vista, pierden una pierna, pero vuelven vivos. Y en ese momento, cuando ya regresan, llega una ceremonia en la que a ellos les van a reconocer, les van a dar algo, una estrellita, una estrella al valor, cuando sabe Dios cómo fue que esas personas lograron salir vivas de ahí. Algunos sí por valientes, pero la mayoría de ellos solo por gracia. Solo porque Dios tuvo misericordia y volvieron con vida de esa batalla y les dan una condecoración. Pues Él aquí dice que nosotros, a través de la fe que tenemos que viene de Dios, somos probados desde muchas formas, desde muchos ángulos, pero todo apuntando a un día en que seremos condecorados. Alabanza, oigan lo que significa, elogio, aprobación de Dios hacia nosotros. Dios elogiándonos, Dios aprobándonos. ¿Se acuerdan de esta expresión? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese elogio lo van a escuchar un día los santos por la obra de la fe. Yo estaba siendo atacado, la fe estaba sosteniéndome y siendo probada para que al final resulte en alabanza, en un elogio. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, esto confronta aquello para lo cual normalmente se utiliza la palabra fe. La palabra fe tiende a ser muy mal empleada en nuestra cultura y es utilizada para casi todo menos para la fe cristiana y bíblica. Normalmente las personas dicen, tengo fe de que mi chancha va a parir. Y cuando mi chancha logre parir, voy a tener 20, 30 chanchitos y los voy a vender y voy a ser rico. Y la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel. La fe más bien es algo que está ahí para sostenerme cuando la chancha no pare. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pues claro que hay algunos que gracias a Dios les va bien y son bendecidos. Ustedes, bueno, los guanacastecos, espero que entiendan qué significa que mi chancha va a parir. A mí me dijo ese refrán una tía, mi chancha pare, dijo, vas a ver, dice, mi chancha pare, cuando yo tenga chanchito voy a venderlo, voy a hacer plata y voy a estar mejor que tú. Pues algunos usan la fe para eso, para hacerme rico, para que piensen o se venda la idea de prosperidad material inmensa. Pero la palabra fe más bien es para sostenerte en medio de diversas pruebas. Yo más bien diría, más bien para sostenerme cuando no hay nada, cuando el bocado es seco, pero en paz. Es mejor, dice la Biblia, ¿verdad? Un bocado seco y en paz. Justamente para que ese bocado sea en paz, sabiendo que un día yo voy a recibir alabanza. Un día, aún no es hoy. Dice el apóstol Pedro, está preparada para nosotros esa salvación al final de los tiempos. La fe está ahí para sostenerte durante todo ese proceso, hasta que recibas alabanza. ¿Qué más recibirás? Gloria.
La palabra gloria está relacionada con resplandor o grandeza. Encierra la idea del estado del cuerpo y del alma en la condición eterna. La gloria tiene que ver con grandeza, resplandor, el estado del cuerpo y del alma en la condición eterna. El apóstol Pablo dice lo siguiente, que nuestros cuerpos son terrenales. Hoy, dice Pablo, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrestres. Una es la gloria del cuerpo celestial y otra es la gloria del cuerpo terrestre. Luego sigue diciendo, así que también la resurrección de los muertos se siembra en un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. La gloria de la que Pedro está hablando la veremos en el día de la resurrección. Dice que por ahora estamos sembrando para ese día. La fe es ese proceso de siembra. Estoy sembrando para ese día. Estoy sembrando en deshonra. Estoy sembrando en debilidad. Todo eso es un proceso de siembra en un estado corruptible. Ahora nuestra condición no es la mejor que podrá ser un día en el futuro. Estamos sembrando por fe en este estilo de vida para la gloria de Dios que va a terminar un día en un estado glorioso. Yo me doy cuenta, algunos se ríen y dicen que por fin alcancé el cuerpo de Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Conocen a Arnold, ese que alza pesas, pero las alzaba cuando era chiquillo, todavía las alza, pero ahora tiene un gran abdomen, una gran panza, porque ya está mayor, porque ya los músculos, el six-pack de los músculos ya no sostiene el vientre como antes, porque ante la edad todo se vuelve flácido. Todo se afloja, ya no hay manera de sostener eso como antes se sostenía. Es decir, hasta nuestros cuerpos sufren esa deshonra. Yo provengo de una línea de familia en la que los hombres juegan de muy machos, humanamente hablando. Son muy hombres y muy fuertes y muy peleadores. Sí, pero llega una edad en que son unos viejitos. Y unos viejitos a los que cualquier otro muchacho los podría empujar y caen de espalda. Estamos en una condición de deshonra. ¿Te has dado cuenta, hermano, hermana, que la edad afecta al punto en que el cuerpo falla? ¿Verdad? El cuerpo falla. Yo estaba pensando en hermano Dani, que jugó fútbol cuando era joven. Estaba pensando que yo pedaleaba antes de 50 a 150 kilómetros sin problema. Y uno dice, es que no tengo condición. Sí, eso es válido a los 18, a los 20 y hasta los 27. Pero de ahí para allá, por más que entrenes, tu cuerpo va para atrás y te va a hacer pasar deshonra. Los jugadores de fútbol son unas estrellas. A los 27 años ya están casi para pensionarse. Y uno dice, están jóvenes, sí, ya van de salida. Ya, el que llega a 30 ahí es una cosa increíble. Ahí rapidito usted está fuera de juego. Que le vaya bien. Pero ¿por qué si todavía estoy en la flor de la vida? No, por más que entrene ya no le llega a ese muchacho de 20. Jamás, va para afuera. Se siembra en deshonra. Nosotros estamos en esa condición decadente. Algunos impíos dirán, los hijos de Dios, mira, los hijos de Dios. Es un poco de enfermos. Porque si son hijos de Dios, ¿por qué? ¿Por qué no se bajan de la cruz? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no declaras sanidad sobre ti? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no? ¿Por qué te afecta el COVID? Porque estamos en una condición de deshonra. Estamos sembrando en decadencia, esperando cosechar un día en gloria. Un día eso va a llegar. No lo busques hoy. Si lo buscas hoy, esa esperanza no es la esperanza bíblica. ¿Te acuerdas que les decíamos el domingo pasado? La esperanza bíblica apunta al final de los tiempos. ¿Qué hacemos hoy? Trabajamos con paciencia. Enfrentamos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Hermana, ¿qué vas a hacer cuando salgan las canas, las que no han salido? Estamos sembrando en deshonra. Estamos sembrando en decadencia. Toda la hermosura que hoy tenemos, mañana ya no estará. ¿Qué haremos cuando salgan las canas?
Bueno, Señor, a ti sea la gloria. Aprenderé a vivir para ti ahora con canas. Alabado sea el Señor. Vámonos, sigamos. No voy a quedarme aquí frente a este espejo mucho rato. Estamos en decadencia, esperando un día la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Seguimos adelante, esperando en el Señor. La gloria está por llegar. Por ahora son cuerpos decadentes. Pero no solamente dice gloria, también dice honor, que significa aprecio, reconocimiento, valor. Dice la Biblia lo siguiente: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, ¿qué nos va a dar? Vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, van a recibir ira e indignación. Pero un día recibiremos, dice, la honra, el honor que nosotros estamos buscando. En ese sentido, los creyentes somos ambiciosos, pero no ambiciosos de las cosas de este mundo, sino ambiciosos de las cosas que están por venir. Buscamos gloria. ¿No estamos buscando acaso eso? Que Dios diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Buscamos gloria, buscamos honor, buscamos reconocimiento, buscamos aprecio, buscamos valor, buscamos, dice Pablo, inmortalidad. Qué palabra más interesante, ¿verdad? Yo cuando era niño veía una fábula que se llamaba Highlander y agregaban el inmortal. ¿Se acuerdan algunos niños de los 80 y 90? Highlander, el inmortal. Yo soy no sé qué, el inmortal. Y nosotros los creyentes ahora estamos buscando inmortalidad. Qué interesante, ¿no? Piénselo, hermano, dele vuelta a eso. Inmortalidad. Dice un predicador que a veces los cristianos tienen que preguntarse si realmente creen lo que dicen que creen. Nosotros creemos que estamos buscando inmortalidad. Estamos buscando vivir para siempre. Estamos buscando no morir nunca. Estamos buscando estar con Cristo por siempre jamás. Estamos buscando que nuestros cuerpos resuciten en gloria para no tener más vejez, para no tener más enfermedad, para tener todo lo que necesitamos y estar por siempre con el Señor. No más hambre, no más enfermedad, no más debilidad, no más pecado, no más desnudez, no más separación. Estar por siempre con el Señor. Esos son hermosos anhelos. Son anhelos ambiciosos, pero no de cosas de esta tierra. De nuevo, la proclama de la fe bíblica confronta al ambicioso que busca lo terrenal. Siembra aquí, dicen algunos, y Dios te va a prosperar. Y hay gente que da esperando eso, pero eso es contrario a la fe cristiana. La fe cristiana está esperando honor al final de los tiempos. Está buscando gloria al final de los tiempos. ¿Tú no crees que Dios te pueda prosperar? Mira, sí creo, pero deja eso al Señor. Yo no voy a buscar eso. Yo lo que voy a hacer es levantarme y trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para la gloria de Dios, para servir a los demás, para llevar esas empanaditas, ¿verdad, hermana?, a la gente que tanto lo necesita. Tienen hambre y no tienen plata. Mira, aquí hay una empanada que te puedes comer. Es buena, te va a sustentar, te va a ayudar. Servir a otros es algo que la gente ha dejado de pensar. El cristiano piensa en servir a los demás. Lógicamente que requiere recuperar la inversión. Pero la idea es servirles, proveerles de lo que necesitan, de las riquezas. De esa Dios se encarga. A veces hay gente que se hace rica y no han hecho absolutamente nada. De las riquezas Dios se encarga. Dice la Biblia: no vayas detrás de ellas, no vayas detrás de ellas, no corras detrás de ellas. Entonces, ¿para qué jalo caña? Para servir a los demás, para servir a mi patria, para pagar impuestos, para emplear gente. Para eso es que se jala. No es para hacerse rico, es para servicio. Y si una cosa lleva a la otra, alabado sea Dios, pero no andamos detrás de eso. Nuestra ambición es por cosas que están por venir. ¿De qué me sirve hacerme rico hoy si voy a morir mañana?
¿De qué me sirve curarme hoy si me voy a morir mañana? ¿De qué me sirve resucitar hoy si voy a morir mañana? Mejor resucito, me curo y me hago rico en el día final. Dice un pastor: yo solo estoy esperando oír de Dios una sola cosa: bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poquito, te voy a poner sobre mucho. ¿Qué significa lo poquito? Sí, tienes ahí el carrito solo puedes comprarle estas llantas, cómprale esas llantas. Es un carro de 1,5 millones, no importa, cómprale esas llantas que son baratas, es las que puedes comprar, cómpraselas. Sé fiel en lo poco. El agua, la luz de la casita que yo tengo es todo lo que puedo pagar, pastor, no importa. Sé fiel en lo poco, sé fiel en lo poco, estate tranquilo, estate quieto, confía en Dios, descansa en el Señor en lo poco. Un día Él nos dará mucho, y eso mucho no es medible ni con oro ni con plata. Recibir de Dios honor, gloria, honra, inmortalidad. Un día los hombres lo anhelarán y ya será demasiado tarde. Y aquellos que por la obra de la fe pusieron su mirada en esto, lo recibirán. Por último, la fe que salva, dice Pedro, es una fe en Cristo. Vamos ahí de nuevo. La fe que salva me protege. La fe que salva es una fe que es probada y da fruto. Y la fe que salva es una fe en Cristo. Dice el verso 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ¿qué hacemos con él? Dice, lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. A Jesucristo, dice el versículo 7 y dice el 8, nosotros no lo hemos visto, pero lo amamos. No lo hemos visto, pero lo amamos. A quien ahora no vemos, pero creemos en él y nos regocijamos en él. Él es la persona sobre la que está dirigida nuestra fe. La fe que salva está dirigida a la persona y a la obra de Cristo. La definición magistral de la fe la da Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Probablemente por eso mucha gente utiliza la palabra fe para hablar de su confianza en muchas cosas, porque dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en Hebreos 11 la fe está dirigida a Cristo. Dice la Biblia en Hebreos 12:1 y 2. Dice lo siguiente: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿La fe en quién está dirigida? ¿A quién está dirigida? A Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:1 y 2. El autor y consumador de la fe. El que creó la fe y el que lleva la fe hasta su último resultado, la salvación de sus almas. Pongan la mirada en aquel a quien la fe corresponde. Yo tengo fe, eso significa que yo amo a Cristo. Punto 1 del punto 3. Amo a Cristo. Escuche esto: amor es sentir afecto, un muy fuerte afecto por Cristo. ¿A quién amas tú? ¿Qué amas tú? ¿Por qué tú sientes afecto? ¿Por qué cosa? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿A quién deseas? Si no es a Cristo, eso no es fe que salva. La fe que salva ama a Cristo, siente un fuerte afecto por Cristo. ¿Y se acuerdan que el mismo que escribió eso también fue consultado sobre esa pregunta? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y sabe que la palabra griega que Jesús estaba usando era: Pedro, ¿me recontra quieres? ¿Amas? Algo así.
Pedro, me recontra fuertemente, únicamente me amas. Y ante las preguntas de Jesús, Pedro decía, te quiero. Después de haberlo negado, Pedro decía, te quiero 2 veces. Jesús cambia la pregunta y le dice, Pedro, ¿solo me quieres? Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabes lo que significa? Pedro estaba diciendo, te amo, te recontra amo, todo eso que tú dijiste, así yo te amo, pero no tengo la fuerza en mí mismo, no tengo en mí el poder. Entonces diría Cristo, Pedro, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te sostuvo hasta que me amaste como tenías que amarme. Por la fe le amamos como Él debe ser amado, es por fe. A veces nuestros actos no están al nivel de nuestra fe, pero la fe permanece inmutable porque viene de Dios, porque es santa y porque ella es la que me lleva a amar a Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces ante diferentes aflicciones nos sentimos agobiados, tristes, enojados? Pecamos muchas veces y luego con el tiempo ahí vamos cantando alabanzas. Mi alma está escondida con Cristo en Dios y ahí vamos cantando alabanzas. Todo está bien, estoy bien con mi Dios. ¿Por qué cantas eso? Porque por la obra de fe te sostienes y puedes amar. Por la fe se ama a Cristo. Es gracias a la obra de la fe que nosotros amamos a Cristo. Es gracias a la obra de la fe que nosotros creemos en Cristo. La fe está dirigida ahí, está ahí para amar a Cristo, está ahí para creer en Cristo. Nosotros creemos en Cristo, creyendo se puede traducir también como confiando. Dice, en el cual ustedes sin haberlo visto, lo aman. Sin haberlo visto, creen en Él, confían en Él, están bien con Él, descansan en Él y con Él por siempre. Tienen un descanso en Cristo porque le creemos. Yo les conté una vez, se lo vuelvo a contar como por tercera o quién sabe cuánta vez, que un gran señor inglés, un hombre poderoso económicamente, tenía un esclavo negro y ambos eran cristianos. El gran señor inglés y el esclavo negro, ambos eran cristianos. El gran señor inglés a menudo estaba preocupado por sus muchas cosas que tenía, muchos negocios, muchas empresas, y vivía afligido. El esclavo negro siempre estaba tranquilo. Un día ambos conversando como hermanos en la fe, decían, el gran señor le dijo al negro, ¿por qué tú siempre estás tranquilo? Y yo que también soy cristiano, no logro esa paz. El negro le dijo muy sabiamente, mi buen señor, ¿sabe una cosa? Efectivamente, ambos estamos sobre la roca, la cual es Cristo. Ambos estamos viajando sobre la roca, pasando nuestros días sentados sobre la roca. Pero hay una diferencia, Les. Usted va de pie sobre la roca, mientras yo voy acostado. El negro decía, yo simplemente descanso en el Señor, confío en el Señor, creo en el Señor y no estoy ahí haciendo maromas para tratar de permanecer sobre la roca. Muchas veces nosotros estamos demasiado activos, tratando de hacer que nuestras cosas resulten a nuestra manera, pero cuando hay fe que salva, la persona cree en Cristo y todo está bien. Porque el Señor ha dado su vida por mí en la cruz del Calvario. Todo está bien porque el Señor ha tenido de mí misericordia. Todo está bien porque Él ha pagado por mis pecados. Yo puedo descansar. Todo está en orden, todo está en paz. Estoy bien con mi Dios. ¿Puedes decir eso, hermano? La fe nos lleva a hacer eso, a creer. La fe que salva es una fe en Cristo. Y eso significa que yo le creo a Cristo. Creo en Cristo. Cuando nosotros decimos que creemos en un Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas, entonces ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te agitas, hermano o hermana, ante determinada situación? No debería haber necesidad.
deberíamos estar confiando en que el Señor tiene el control. Yo voy a descansar en Él y voy a seguir haciendo su voluntad. Él sabrá cuándo redimir mi causa. Y si no la redime, alabado sea Él. Si llego a la hora de la muerte y nunca se resolvió aquello que yo deseaba, alabado sea el Señor por eso. Yo puedo irme en paz porque el Señor me salvó y tuvo de mí misericordia. ¿Crees tú en Cristo de esa manera? ¿Amas tú a Cristo de esa manera? ¿Es Él para ti toda tu confianza y toda tu esperanza? Siempre que estamos agitados y pecando, es porque estamos poniendo la confianza en algo o en alguien que no es Cristo. Y sabe que a veces uno se agita bien, digamos, con buena causa. Yo tengo hijos y a veces uno está agitado. Ay, Señor, estos muchachos, ¿por qué no los ayudas? ¿Por qué no los transformas? ¿Por qué no los cambias? Y uno está agitado y le habla al muchacho, cambia, hombre, transfórmate. Pero recuerden que no son los métodos de Dios. No son. Ira, enojos, pleitos, contiendas. ¿En eso está resultando tu afán? Sí, entonces ese no es el método de Dios. Cree en Cristo. Descansa en Cristo. El Señor hará su obra. Yo solo tengo que estar tranquilo con la mirada puesta en aquel que me salvó. El mismo que me salvó salvará a aquellos que me rodean si Él quiere y si es su voluntad. No hay nada que torcer el brazo. Le decía yo a una persona, a empujones dicen los abuelitos que ni al cielo se va. ¿Cierto o no? ¿Han oído eso? A empujones ni a la gloria. A empujones ni al cielo. No, la cosa no es así. Vamos a orar por ti. Vamos a suplicar a Dios que te dé fe, que transforme tu vida. Y cuando vengas llorando, yo te voy a recordar lo mismo que te recordé al principio, el Evangelio. El Evangelio. Lo que van a recibir siempre de nosotros será las buenas nuevas de gran gozo, hasta que el Señor quiera. A veces Dios, siempre Dios tiene tratos con los demás, hasta con nuestros hijos. Dios tiene tratos. Déjalos en las manos del Señor. El Señor trata con ellos y los transforma si Él quiere. Yo lo que tengo que hacer es creer en Cristo y confiar en Cristo. Nada más y nada menos. Creer es un acto de verificación, es decir, que constatamos y sostenemos que lo que dice Dios es cierto. Como producto de eso decimos, yo creo. Nosotros estamos diciendo, es cierto, Dios tiene el control. La fe que está puesta en Cristo, ama a Cristo, sirve a Cristo, vive para Cristo y lo que es de Cristo. En ese sentido, la fe que salva es creyente solamente en Cristo. Creyente solamente en Cristo. Entonces, ama a Cristo, cree en Cristo y por último, se regocija en Cristo. Es decir, su único sentido de satisfacción, escuchen esto, su único sentido de satisfacción y de plenitud deviene de que existe Cristo. Solo de ahí encuentra todo su gozo y toda su paz. Imagínense a alguien viendo que se está quemando la casa y está contento. Y le dicen, ¿por qué te estás riendo? ¿Estás riéndote porque se quema la casa? No, estoy riéndome porque existe Cristo. Tengo gozo y tengo paz porque existe Cristo, porque Él dio su vida por mí. ¿Qué sería de mí sin Cristo? ¿Te imaginas? Y si vas a predicar el evangelio aquí mientras tu casa se está quemando, pues sí, yo no puedo hacer nada por esa casa. Puedo hablarte a ti de las gracias de Dios en Cristo. Puedo proclamar las grandezas de Cristo. El hecho de que se quemó, solo Dios lo sabe. Y cuando Dios no quiere que se queme, aunque deje los frijoles puestos, ¿verdad, hermana Mariela? Aunque deje los frijoles puestos, cuando Dios no quiere que se queme, no se quema. Toda nuestra esperanza es Cristo. Nuestro gozo ha de ser solamente Cristo. Todo aquel que experimenta la fe que salva, solo sabe una cosa. Perdido andaba yo, pero Cristo me salvó. Solo sabe una cosa. Hermana Erika, ¿cómo estás? Perdida andaba yo y Cristo me salvó. Es todo lo que importa, pastor. Ni me preguntes de esas otras cosas. Todas están en las manos del Señor. Yo andaba perdido y Cristo me salvó. ¿Cómo van las ventas? Perdido andaba yo, mas Cristo me salvó. Todo lo demás, arena es.
¿Y tu esposo qué? Ya por fin se arrepintió. Perdido andaba yo, mas Cristo me salvó. Eso es lo que importa. El Señor tuvo de mí misericordia. Qué bueno es el Señor. No pongas la mirada donde el diablo quiere que la pongas. No la pongas donde la carne quiere que la pongas. No la pongas donde el mundo quiere que la pongas, sino en Cristo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. No te compliques por lo que no tiene nada que ver con Cristo, ¿verdad? Mira a Cristo. ¿Qué decía mi mami esta semana de los choferes de Palmira? ¿Verdad? Mira a Cristo, mira a Cristo, solo a Cristo. ¿Sabes qué es lo más importante? Él me salvó, tuvo de mí misericordia. Todo lo demás, arena es. Todo, aunque sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu carro, tu casa, tu billetera, tus negocios, todo es arena. Todo eso sigue o para el día que te mueres. Lo más importante que es alguien que me pastoree después de la muerte. ¿Y quién hará eso? Solo Cristo, solo Cristo. Que cuando se cierren nuestros ojos aquí, nuestras almas digan: he aquí al que tú amas, he aquí en el que tú creíste, he aquí en aquel en el cual tú te regocijas. Solamente Él, solamente Cristo. La Biblia dice lo siguiente, hermanos, escúchenlo por favor. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, para nada eres creyente, para nada. Sigo leyendo. Aún más, somos hallados, si Cristo no ha resucitado, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él ha resucitado a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que ya se murieron en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Aquí Pablo acaba de hacer dos cosas. Una, confrontar nuestra fe, pero la otra, definirla. Dice, hemos esperado en Cristo para esta vida solamente. Es decir, ¿para qué usan la fe los cristianos en esta vida? Solo para Cristo, solo para Cristo. Y como la usan solo para Cristo, si Cristo no resucitó, de nada sirvió todo eso. Ahora escuche. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los que creen serán vivificados. ¿Qué dice Pablo? Pero ahora Cristo ha resucitado. Hermanos, el verdadero problema del hombre no es salud, no es psicología, no es dinero. El verdadero problema del hombre es su condición delante de Dios. Solo hay un mundo con vida, solo hay un planeta con vida, es el planeta Tierra. El tercero desde el Sol, no hay ningún otro, en ninguna otra parte. No hay seres humanos, no se cumplen las condiciones para la vida, solo aquí. Y en ese pequeño reducto donde estamos nosotros, algunos vivimos por a lo mucho 80 años y morimos. Todos los que nacemos tenemos una cita certera con el día de nuestra muerte. No hay nada más que eso, un Dios creador de todas las cosas que vemos, del mundo que habitamos, porque Él así lo quiso. Y nosotros pecamos y echamos a perder todo. Y ahora tenemos una oportunidad de reconciliación con Dios por medio de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo,
como si Dios rogara por medio nuestro, les rogamos, reconcíliense con Dios. Esto es el todo de la vida del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es el todo de la vida del hombre. Y esto ocurre por medio de la fe. Fe de Dios que viene a nosotros por medio del oír de la palabra. Así que, hermano mío, utiliza la fe para lo que realmente vale la pena. Utiliza la fe y cree y vive la fe para lo que realmente tiene sentido. La vida más allá después de la muerte. El tiempo que está por venir, el tiempo que está por llegar. Que Dios nos ayude y en su gracia nosotros estemos todos sosteniendo la fe hasta el día final. O como bien dice Pedro, la fe sosteniéndonos a nosotros. Operando por el poder de Dios hasta que Cristo vuelva o yo me vaya a su presencia. Cualquiera de las dos cosas está muy próxima, muy próxima. La partida nuestra a la presencia del Señor es inminente. Como dijo un pensador, pronto vuelas a la eternidad. Pronto vuelas a la eternidad. ¿Estás preparado para ese día? ¿Estás listo? ¿Cristo está de tu parte? Si lo está de tu parte ahora, lo estará en aquel día final. Y si no, pronto Cristo vuelve. Los tiempos se acercan, se cumplen y nos aproximamos a ese día final. Pastor, eso lo han dicho por los últimos 2000 años. Sí, entonces ahora ya estamos más cerca de cuando todo empezó a proclamarse. Estamos más cerca de que Cristo vuelva. ¿Estamos listos para ese día final? La fe es la que nos sostendrá. Como bien dice el apóstol Pablo, ahora Cristo ha resucitado. Así que en la gracia de Dios, espero, como dice el apóstol Pedro, que nosotros estemos listos para ese día. Leo de nuevo el texto. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberlo visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Y termina diciendo, obteniendo como resultado de su fe, ¿cuál es el fruto de ella? La salvación de vuestras almas. La bendición y la oportunidad de estar por siempre con el Señor. ¿Cuál es el resultado de la fe? La salvación de vuestras almas. Si usted tiene este refrán, bendecido, prosperado y en victoria. Y yo le preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué dices así? Porque yo manejo una Land Rover. Porque mis cuentas del banco están llenas y soy un hijo poderoso de Dios. Yo diría, tu dinero perezca contigo. Pero si tú dices, bendecido, prosperado y en victoria, ¿por qué? Porque por la gracia de Dios he sido salvo. La obra de Dios ha transformado mi vida y me ha dado fe. Y por la gracia del Señor entonces prevaleceré. Y estaré vivo al final de los tiempos. Entonces sí puedes decir con toda propiedad, bendecido, prosperado y en victoria. Pero ustedes y yo sabemos que quienes tienden a usar ese refrán, ese eslogan, no conocen el poder real de la fe y el objeto real de la fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que mi alma necesita. Perdón y reconciliación con Dios para estar con Él para siempre. Todo lo demás es arena. Oremos.